jueves 10 de septiembre del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. JN aprueba padrón electoral que será empleado en el marco de las elecciones generales 2021. Conozca hoy en JN Noticias todo sobre el reglamento de justificación y dispensa para los próximos comicios. Universidades públicas elegirán a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones el próximo 17 de septiembre. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprobó el padrón electoral que será empleado en el marco de las elecciones generales del 11 de abril. Veamos los detalles. 25.287.954 votantes podrán ir a las urnas el próximo 11 de abril. Así lo anunció el Jurado Nacional de Elecciones luego de que el Pleno de la institución aprobara el padrón definitivo. De acuerdo a la resolución número 303-2020 del Jurado Nacional de Elecciones, del total de votantes, 997.033 se encuentran fuera del país. Dichos electores podrán sufragar en los consulados peruanos en el exterior. De acuerdo al padrón, 12.745.409 son mujeres, lo que representa el 50,40% de la población electoral, mientras que 12.542.545 son hombres, es decir, 49,59%. En tanto, 6.928.324 son menores de 30 años de edad. Los tres departamentos que concentran la mayor cantidad de votantes son Lima con 8.322.644 ciudadanos, La Libertad con 1.429.469 electores y Piura con 1.396.448 sufragistas. Es importante mencionar que en Lima Metropolitana están habilitados para ejercer su derecho constitucional 7.558.581 ciudadanos. Cabe destacar la labor de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, la cual contrastó la información recibida de RENIEC con el fin de detectar la existencia de errores en los nombres de los electores, posibles dobles inscripciones o si alguno de ellos figuran en la lista pese a haber fallecido. Durante las elecciones generales del 2021, las primeras horas del día de sufragio se priorizaría la votación de las personas con discapacidad y grupos vulnerables. Así lo propuso el jefe de la OMPE, Piero Corbeto. Luego de juramentar como nuevo titular de la OMPE, Piero Corbeto informó las diversas estrategias que se van a implementar para cuidar la bioseguridad de los más de 25 millones de electores que acudirán a sufragar en las elecciones generales del 11 de abril del 2021. El 11 de abril vamos a tener una primera vuelta, vamos a contar con todas las garantías que permitan que el ciudadano acuda a sufragar con seguridad. Tenemos que innovar y eso pasa necesariamente por hacer las cosas de manera diferente, no hacer lo que siempre se hizo. Y es en esa línea de ideas que hay que agradecer al Congreso de la República, que ha permitido ampliar una jornada electoral históricamente de 8 horas a 12 horas. La presente gestión de la OMPE también innovará sus procesos de votación en las próximas elecciones debido a la pandemia del COVID-19. Tenemos también que generar una votación escalonada. ¿Qué tal si las 2 primeras horas son reservadas exclusivamente para el público vulnerable, para los ciudadanos con personas con discapacidad, personas que tienen un problema mayor y son más vulnerables al virus? Serán 4 años de gestión del nuevo titular de la OMPE, quien tiene como prioridad mantener informada a la ciudadanía. Creo que si trabajamos con tiempo, con un equipo profesional de altísima calidad como el que existe en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, si aplicamos nuestra experiencia y nuestro conocimiento, vamos a estar en capacidad de brindar y generar la confianza que el país necesita para que acuda masivamente el 11 de abril a elegir a sus nuevas autoridades. Por otro lado, las facultades de Derecho de las universidades públicas anuncian que elegirán a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones el próximo 17 de septiembre. Esto luego de la invocación del presidente del organismo electoral, el doctor Víctor Ticona Postigo.
El 17 de septiembre, las facultades de Derecho de las universidades públicas del país elegirán mediante voto virtual a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Con la asistencia técnica de la OMPE, el proceso de elección de dicho representante estará a cargo de la Facultad de Derecho de la Universidad San Marcos, por ser la más antigua del Perú. Su decano, el doctor Germán Small, y presidente de la Junta de Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas, indicó que ya remitieron el padrón electoral con los nombres de 22 candidatos decanos. De esta forma atienden al llamado del presidente del JNE, quien los invocó a elegir representantes a la brevedad. Recordemos que el pleno del organismo electoral se compone por 5 miembros titulares. Uno elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, uno por la Junta de Fiscales Supremos, uno por el Colegio de Abogados de Lima, uno por los decanos de Derecho de las universidades públicas y uno por los decanos de Derecho de las universidades privadas. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, resaltó la capacitación a miembros de mesa en las próximas elecciones, la cual indicó será de manera virtual. Reiteró además la necesidad de una asignación económica a los miembros de mesa durante la jornada electoral. Una propuesta justa formulada por la OMPE es la entrega de una asignación económica a los miembros de mesa, quienes debido al horario amplio de la votación estarán más de 12 horas conduciendo las mesas de sufragio en las elecciones generales 2021. Nosotros venimos proponiendo desde hace varios días la necesidad de poder entregarle una bonificación de 3% de una unidad impositiva tributaria. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener miembros de mesa que se capaciten primero. ¿Verdad? ¿No? Eso es fundamental. Capacitación virtual, no vamos a exigir capacitación presencial. Segundo, que lleguen a las 6 de la mañana. ¿Para qué? Para que cumplan con todo el análisis y llenado de la formatería electoral que permita que a las 7 puedan abrir las mesas. La asignación económica a los miembros de mesa será de 120 soles. Para ello, la entidad electoral cuenta de anteriores procesos con un saldo de casi 34 millones para 94.000 mesas de sufragio, que cubriría la primera vuelta. Solo faltaría que se permita la designación del dinero. Hemos tenido una reunión con la ministra de Justicia para ver cuáles son las salidas que podemos darle a través de decreto de urgencia, decreto supremo, de repente modificación legal, pero yo he encontrado muy buen eco. OMPE cuenta con saldos de dinero no gastado en elecciones pasadas para cubrir cuando menos toda la bonificación que supondría la primera vuelta. Entonces, estamos haciendo una propuesta y estamos planteando una solución. Generar los incentivos necesarios para que se reconozca la ardua labor de los miembros de mesa en los próximos comicios es uno de los objetivos de la presente gestión, pedido al que también se sumó el Jurado Nacional de Elecciones. Por su parte, el presidente Martín Vizcarra exhortó al Congreso de la República a aprobar las leyes de reforma electoral pendientes para los comicios de abril próximo. En el contexto de las reformas electorales con miras a las elecciones generales en abril próximo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, exhortó al Congreso a aprobar las leyes de reforma electoral pendientes para que se cumplan en los comicios. Indicó al Parlamento que este mes vence el plazo para aprobar normas sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular a las personas con sentencia en primera instancia, al cual le faltaría una segunda votación por parte del Pleno. Vamos a ver a las bancadas, vamos a ver quién vota a favor de evitar que puedan postular personas sentenciadas en primera instancia y quiénes se harán los locos y quizás no vayan ese día o no estén presentes en la votación. Vamos a estar atentos. Así también saludó la aprobación de normas como la paridad y alternancia en las listas de candidatos o el distrito electoral para peruanos en el extranjero, sin dejar de lado su principal preocupación de no dejar pendientes las otras normas para las elecciones generales. Esta invocación las hizo para recordar el compromiso de campaña de los candidatos al Parlamento en ese entonces, indicando que quedaría atento al comportamiento de las bancadas.
El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República espera que la voluntad de los legisladores para prohibir la postulación a cargos públicos de sentenciados en primera instancia sea a favor y finalmente se apruebe. El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República exhortó al Pleno a que apruebe en esta segunda legislatura la norma que prohíbe la postulación de sentenciados en primera instancia a cargos públicos. El legislador espera que la referida ley pueda ser aplicada en el marco del proceso electoral que está en marcha, donde se elegirán al presidente, congresistas y parlamentarios andinos. Exhortó a aquellos congresistas que votaron en contra a recapacitar y confirmar los resultados de la primera votación del Pleno del Legislativo. La referida norma será vista por los legisladores la próxima semana. Cabe mencionar que todas las normas que rijan en este proceso deberán entrar en vigencia antes del 28 del presente mes. Bien amigos, vamos a conversar en este momento con el jefe de la Oficina de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Luis Grillo. Precisamente tenemos que hablar sobre este nuevo reglamento de justificación y dispensa electoral que ya ha publicado el Jurado Nacional de Elecciones y para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está, señor Luis? Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por la entrevista. Señor Luis, para que nos comente, por favor, ¿qué tiene este nuevo reglamento que ha publicado el Jurado Nacional de Elecciones recientemente? Sí, precisamente con la preocupación de poder dar cumplimiento a lo establecido, a lo normado por el Parlamento de la República, a raíz de la promulgación de la Ley 31038, es que nos hemos visto en la necesidad de también poder incorporar estos lineamientos establecidos en esta ley dentro de nuestro procedimiento de dispensa y de justificación. Y aprovechando también la coyuntura, pues, digamos, estos retos que la actual gestión de la institución, encabezado por nuestro señor presidente, ha venido promoviendo el proceso de pues la virtualización de nuestros procedimientos y de nuestros trámites en la institución, es que queremos también incorporar este nuevo flujo para la atención de las solicitudes que se presentan para la dispensa y la justificación en esta nueva propuesta, en este nuevo reglamento recientemente aprobado, ¿no? Claro. En el marco de la COVID-19 se han dado estas nuevas disposiciones, ¿no? Sobre todo para no exponer a las personas más vulnerables a acudir de repente a las urnas, a cumplir con su deber de votar o si no ser miembros de mesa. ¿Cómo va a ser este procedimiento de dispensa y justificación? Correcto. Nosotros estamos manteniendo vigente la sexta disposición final de esta ley. Y en nuestro reglamento, dentro de las disposiciones finales, en la sexta, para ser más exactos, estamos contemplando precisamente el cumplimiento de de lo normado. Y estamos señalando que efectivamente las personas que forman parte de los grupos de riesgo van a poder ser dispensadas previa presentación o sustentación de los documentos que se requieren para ello. Eso quiere decir que tendrían que adjuntar una copia simple del certificado médico o del documento análogo expedido por una entidad de salud pública o privada que acredite el grupo de riesgo al que pertenece. Estamos hablando de entidad pública o privada, no estamos hablando de un médico en particular. Eso quiere decir que para que yo pueda aplicar a este beneficio que trae la ley que estamos mencionando y también el reglamento vigente, necesitamos nosotros corroborar con documentación que efectivamente formamos parte de este grupo, de este segmento social que es vulnerable por la situación particular en la que nos encontramos. Y de repente valdría la pena aclarar por qué nosotros no solamente partimos probablemente de digamos, de la opinión o de la palabra del ciudadano, que es lo que nos gustaría. Lamentablemente debemos de entender que una solicitud de esta naturaleza genera la creación de un expediente que luego va a pasar también como un proceso administrativo ordinario, común, por una fiscalización posterior. Y eso quiere decir que se debe de sustentar, el expediente debe de revelar, debe demostrar efectivamente el cumplimiento de lo normado. Claro que sí. Para que haya un cumplimiento de lo normado, yo necesito sustentar con documento que efectivamente la persona quien ha sido beneficiado con esta dispensa o con esta justificación
cumple con la formalidad de presentar la documentación requerida. Acreditarlo Entonces, en el marco de la legalidad. correcto, porque usted puede venir y me puede decir que usted sufre de diabetes y yo no puedo poner bajo ninguna circunstancia en tela de discusión lo que usted me está señalando, pero debe de entender que yo no soy médico, yo no puedo emitir un pronunciamiento con respecto a su salud. El personal responsable y encargado de ello es precisamente la entidad donde usted se está viendo, porque para que alguien le haya diagnosticado, ¿correcto? Usted tiene que seguir un tratamiento. Entonces, si usted tiene un problema de obesidad, si usted tiene un problema del cardíaco, un problema de diabetes, precisamente alguien le ha tenido que diagnosticar. Usted puede venir y puede pesar 250 kilos, pero yo no emito un pronunciamiento de esa naturaleza. ¿Me dejo entender? Claro que Entonces, sí. para poder proceder a este beneficio se requiere la formalidad en el cumplimiento de lo normado, y eso implica sustentar aquello con documentos que no se le pide que lo gestione recién, porque se supone que usted es consciente de que es personal de riesgo porque le han generado algún diagnóstico al respecto, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿por qué no, digamos, en lo normado no se está hablando de los certificados o los descansos o estos documentos que emiten los médicos particulares? Lamentablemente, hay un gran abuso de la población con respecto a ello. Y como debes de saber, esto también, al tener la particularidad de la extinción del pago por derecho de trámite, porque este procedimiento para aquellas personas que forman parte de ese segmento vulnerable, el trámite es completamente gratuito, no hay pago alguno por hacer. Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Que a veces, lamentablemente, se han dado casos de muchos ciudadanos que han abusado de estos documentos que presentan como constancias médicas de médicos particulares, de doctores particulares, en donde se evidencia efectivamente esta inconsistencia entre la fecha que se emite el documento con la fecha en que se está señalando el tratamiento, ¿no? Es decir, yo después de 2, 3, 4 años pongo que el 9 de abril, ¿no? He tenido la cita médica y me dieron descanso médico 2 días, pero me lo estás dando 4 años después, 3 años después, y la fecha de emisión del documento es por esas inconsistencias y lamentablemente por personas que cometen este tipo de faltas que apuntan directamente contra la ética personal, pues lamentablemente sí estamos considerando que para este tipo de beneficio pues se tiene que sustentar, ¿no? De esta manera como las estamos explicando a través del reglamento que se ha aprobado recientemente, la resolución 308-2020. Señor Luis, nos gustaría aquí precisar, en el caso de las personas mayores que tienen la edad en el DNI, ¿es necesario este certificado, este documento también, o basta con presentar el documento de identidad? Bueno, en realidad no necesitan ni siquiera presentar el documento de identidad, porque nuestro personal, nuestros gestores tienen digamos, acceso a la base de datos que nos proporciona el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, de RENIEC. Por consiguiente, solo brindándonos el número de su documento nacional de identidad, nosotros vamos a hacer este cruce con la base de datos nacional que nos permite efectivamente poder atender de esta manera. Como ustedes deben de saber, probablemente si no manejáramos, digamos, las herramientas virtuales con las que contamos hoy por hoy, podemos solicitarle a un familiar que ingrese a nuestra plataforma, a nuestra página web, a www.jn.gov.p, ingresen al link de Servicios al Ciudadano, ingresen a dispensa virtual para que puedan ingresar la solicitud. Ingresando los datos que se le solicitan al ciudadano, al usuario, nosotros vamos a poder atender de manera rápida estas solicitudes. Cabe mencionar también que este procedimiento está virtualizado en su totalidad, es decir, yo puedo asistir al jurado, ¿ok? Si deseo, no le puedo negar la recepción del documento, pero no se les va a atender en ese momento la dispensa. La solicitud ingresa por mesa de partes y se le atenderá, ¿no? Según el procedimiento que tenemos y según el reglamento vigente. Lo que queda claro es que es mucho más sencillo hacer el trámite en línea que acercarnos hasta el Jurado Nacional de Elecciones a dejar el documento, porque vuelvo a repetir, no hay atención directa, como había antes digamos, la modalidad presencial del procedimiento para la atención. Eso quiere decir que
desde este momento, desde septiembre del 2020, en camino hacia el proceso electoral que se nos viene en el próximo año, en el mes de abril, estamos señalando que todos los trámites de dispensa se hacen por la vía virtual, se da de vía online. Lo que supone entonces que nosotros vamos a recibir la solicitud y nuestros gestores de dispensa van a analizar la solicitud y a declararla procedente o improcedente o observarla según sea el caso. Por ello, los datos que se consignan en el portal, es decir, nuestro nombre completo, nuestro número de DNI, la dirección electrónica en la que podemos comunicarnos y el número de celular o teléfono fijo donde podamos llamarlos, pues va a ser muy importante para que los gestores, en caso identifiquen la necesidad de levantar alguna observación que se pueda generar, puedan comunicarse de manera inmediata y pueda ser esta levantada, subsanada, lo más pronto posible para asegurar la pronta y la eficaz atención, ¿no? Para aclarar, señor Grillo, ¿cuáles son estas dispensas y justificaciones que atiende el Jurado Nacional de Elecciones y las excusas que atendería OMPE para diferenciar y para que los ciudadanos no estén confundidos de repente a dónde tienen que ir para dispensarse, si son miembros de mesa o si son ciudadanos que tienen que ir a emitir su voto? Ok, te agradezco mucho la pregunta. Mira, lo primero que deberíamos de entender es que todo aquello que se tramite antes de la elección se tiene que ir a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es decir, si yo salí miembro de mesa, sorteado como miembro de mesa, pero no puedo porque estoy internado o porque tengo una fecha de operación en el transcurso de esos días, etcétera, yo me acerco a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tengo 5 días después de haberse hecho el sorteo para poder presentarme y presentar mi excusa. Y la causal que yo estaría aplicando es la de salud. Ahora, el costo, el trámite en sí es un tema que se tiene que consultar al call center que tienen nuestros amigos de la OMPE. Todo proceso que sea posterior al día de la elección, entonces el Jurado Nacional de Elecciones tiene el trámite o tiene el procedimiento de dispensa y de justificación. Esto solamente se puede atender cuando la multa se ha generado, es decir, cuando la omisión se ha dado. Y la omisión se da, ¿cuándo podemos detectar que la omisión se ha dado? Cuando ha concluido el proceso. Por eso es que este servicio se habilita al día siguiente de haber terminado la elección. Importante aclaración. El 11 de abril del 2021, nosotros podemos iniciar el trámite de la dispensa para aquellos quienes no han asistido a votar el día anterior. Claro que sí, Ojo, señor Luis. Sí, adelante. Vuelvo a remarcar, el trámite se hace enteramente virtual. No hay necesidad de acercarse a las instalaciones del jurado, todo es vía online. Bien, clarísima la información, señor Luis. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. No se preocupe, gracias por la invitación y cualquier consulta adicional que puedan tener pueden comunicarse con nosotros a nuestro call center al 01-311-1717 que con gusto nuestro personal gestor de orientación va a poder atender sus consultas. Muchas gracias. Bien amigos, vamos a hacer una brevísima pausa, volvemos con más. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora contamos que César Augusto Gentile Vargas es el nuevo ministro del Interior. Hoy por la mañana juró ante el presidente de la República, Martín Vizcarra. Conozcamos un poco más sobre el nuevo titular de esta cartera. Tras la renuncia de Jorge Montoya, César Gentile Vargas asumió el cargo como nuevo ministro de la cartera del Interior. La flamante autoridad juró ante el presidente de la República, Martín Vizcarra, hoy por la mañana. Gentile es oficial general con 34 años de servicio en la Policía Nacional del Perú. Cuenta con una especialidad en inteligencia y amplia experiencia en el ámbito de la prevención, seguridad y manejo de conflictos sociales. Asimismo, tiene una maestría en administración y un diplomado en alta especialización en inteligencia estratégica. Es importante mencionar que se desempeñó como jefe de las regiones policiales de Lima y La Libertad. Además, fue jefe del Escuadrón Verde de la Región Policial Lima y director de investigaciones de la Inspectoría de la Policía.
Gentile participó también en el proceso de elaboración de la primera Política Nacional de Seguridad Ciudadana. Tenemos buenas noticias. En conferencia de prensa, el presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que más de 500 000 de peruanos vencieron al nuevo coronavirus. Escuchemos sus declaraciones. Hay más de 500 000 de peruanos que están completamente recuperados de esta afección del COVID-19, ¿no? Más del 75%, lo que quiere decir que actualmente de cada 4 personas que han tenido el virus en su organismo, 3 ya han sido recuperados. Estas fueron las palabras del presidente Martín Vizcarra, quien destacó la labor del Ministerio de Salud en el marco de la recuperación de miles de compatriotas víctimas del nuevo coronavirus. En este contexto dijo que las cifras son alentadoras, pero no triunfalistas. Por ello hizo un llamado a no bajar la guardia y continuar con los cuidados establecidos. Que nos agarró la pandemia en una situación muy precaria. Teníamos solo 100 camas UCI al inicio, hoy tenemos 1.700 y queremos llegar, como hemos dicho, a 2.000 y estamos haciendo esfuerzos porque no solamente son equipos, ahora la principal restricción que tenemos para seguir aumentando nuestra capacidad de respuesta en camas UCI es el recurso humano, son los especialistas y ahí estamos buscando diferentes mecanismos con el Ministerio de Salud y aquí también en el gabinete para buscar los mecanismos de tener más recursos humanos disponibles. El jefe de Estado ratificó el compromiso del Ejecutivo de hacer todo el esfuerzo posible para superar esta difícil enfermedad. Por otro lado, la Fiscalía solicitó el impedimento de salida del país por 18 meses para el excongresista Kenji Fujimori en el marco de la investigación que se le sigue por la presunta compra de votos para evitar la vacancia del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. El Ministerio Público solicitó impedimento de salida del país por 18 meses para el excongresista Kenji Fujimori, en el marco de la investigación por el caso denominado Mamani Videos. El pedido fue sustentado en audiencia pública por el fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo. Dicho pedido también involucra a los exparlamentarios Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y el ex asesor parlamentario Alexei Toledo, todos comprendidos en el mismo caso. Por ello fueron acusados por la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Según la acusación fiscal, las grabaciones realizadas demostrarían que los acusados habrían intentado convencer a Mamani para que vote en contra de la vacancia de Kuczynski en diciembre del 2017. A cambio, le ofrecen interceder en los ministerios adecuados para que pueda gestionar más obras para su región. Los hechos se remontan al proceso de vacancia iniciado contra el expresidente Kuczynski, cuando presuntamente Fujimori coordinó la compra de votos parlamentarios. Esto se dio a conocer por la grabación de videos que realizó escondidas el excongresista de Fuerza Popular Moisés Mamani, quien los hizo públicos. En esa línea continuarán con la sesión el próximo 17 de septiembre a las 9 horas. Especialistas recomiendan no desabrigarse y tomar precauciones ante la inusual ola de frío que se registra en el país, pese a estar a pocos días del inicio oficial de la primavera. Veamos el informe que nos han preparado los colegas de TV Cosmos. No desabrigarse y estar al tanto de la temperatura ambiental, pide el biólogo pesquero y especialista en temas medioambientales Carlos Bocanegra respecto al cambio anormal del clima. Lo que tenemos que hacer, sobre todo las autoridades, nos gustaría que nos informen cómo está la temperatura todos los días. Que tengan cuidado sobre todo con estos cambios bruscos, porque tenemos sol, tenemos frío, tenemos vientos. Entonces lo que tenemos que hacer es, tomar las precauciones, evitar estar semidescubiertos, por decirte, hay que tener un abrigo adecuado. Informó que aún no hay nada definido en relación a la llegada del fenómeno de la Niña, que esto aún se evaluará a la quincena de septiembre. Si hasta la quincena de septiembre se ve que las temperaturas se mantienen en baja, es seguro la Niña. Pero si ya estamos en septiembre, pero si a partir del 15, 20 de septiembre empieza a levantar, definitivamente ya no habría Niña. Lo que sí preocupa al especialista es que de darse un fenómeno de la Niña, el norte del país sería el más afectado. Por otro lado, con el frío aumentarían las enfermedades respiratorias y la situación se complicaría debido a la pandemia. Lo más problemático de la Niña es que genera sequía en el norte y heladas, sobre todo en la sierra.
Entonces, si de presentarse eso, se va a complicar el problema económico, porque al no haber agricultura, producción agrícola, más el COVID, definitivamente nuestra economía va a sufrir. Lo mejor es estar atento a los cambios bruscos de temperatura y no descuidar a los más vulnerables, como los niños y los adultos mayores. A continuación les contamos la historia de Rosemary, una niña de 13 años de una comunidad cusqueña que se convirtió en maestra de sus vecinos ante la imposibilidad de recibir educación virtual. Este informe nos llega gracias a nuestro medio aliado EPE del Cusco. Bueno, si quieren estudiar y por eso como nosotros queremos estudiar nos apoyamos entre nosotros y como sea, no queremos salir adelante y por eso nos apoyamos entre nosotros, dándonos clases así de diferentes cursos, ¿no? Matemáticas. ¿Entre ustedes se enseñan? Sí, entre nosotros. ¿No? Ahora lo vamos a hacer la tabla de 6. Ella es Rosemary Raibe Quispe, una niña de 13 años que se convirtió en profesora de un grupo de niños de la comunidad de Mairasco en el distrito cusqueño de Santiago. Sus pequeños alumnos no pueden acceder a la educación virtual, puesto que no tienen señal de telefonía celular ni internet, situación que les impide comunicarse con sus maestros. Rosemary, con cuaderno en mano, tiene como salón de clases las chacras al aire libre y repasa con sus pequeños vecinos algunas lecciones como la tabla de multiplicar. Vamos a comenzar preguntando. Ella asumió ese papel debido al abandono y la poca preocupación de las autoridades por la educación en su comunidad. Esta es nuestra realidad que tenemos acá los niños. Acá los de secundaria, nuestros niños, de alguna forma, unos a otros se están apoyando. En vista de que los profesores con esta pandemia no están en sus centros educativos, ¿no? Claro. Entonces, lo mínimo lo que pueden, los chicos o las chicas de mayores, ahorita 2 nomás están, mayor parte están en la chacra, así, y estudian en turno, como usted haría, estarían estudiando en turno noche, tienen tiempo, entonces y aprovechan. Rosemary Raibe es estudiante del 3er grado de secundaria del Colegio Cecilia Tupac Amaru y manifestó que no sabe nada de sus maestros, pues no tiene celular. Bueno, yo no, porque no tengo el medio, pues, no tengo el medio de cómo comunicarme, no tengo el celular ni internet tampoco. Pero tus compañeritos sí suben, dicen enviar las tareas, en la noche incluso se exponen, ¿no? Sí, se exponen. Sí, puede que pase un peligro o algo así, pero se exponen porque quieren ser algo en la vida, ¿no? Rosemary está convencida de que se aprende mejor teniendo al profesor al frente, pero la pandemia por la COVID-19 lo impide. Amigos, tenemos otra entrevista. Ahora vamos a conversar con Diana Bernedo. Ella es manager de comunidad de cáncer en la ONG con L de leucemia y para nosotros es un placer saludarla. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida a JN Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Diana, para comentar esta labor que ustedes vienen realizando, primero queremos saber cuál es la realidad que están viviendo ahora los pacientes con cáncer en medio de la pandemia. Sabemos que tienen bastantes deficiencias ya, pero el tema de la COVID-19 agrava esta situación. Cuéntanos más o menos cómo es la realidad. Bueno, actualmente, como tú mismo has indicado, pues hay una problemática muy grande en cuanto a la atención al paciente oncológico. Tú sabes que por la pandemia todo se ha abocado a los pacientes COVID y se ha dejado de lado miles de tratamientos de pacientes que requieren con urgencia que se continúe con lo que le han estado realizando para que puedan continuar y conservar su vida. Lamentablemente, estos tratamientos se han visto interrumpidos, miles de operaciones que se han dejado de realizar, muchos pacientes que, bueno, debido a la cuarentena, pues no han podido viajar y se encuentran alejados en provincia y no pueden continuar con su tratamiento y esto merma su calidad de vida, merma también el tiempo que pues ellos puedan estar luchando, ¿no? Porque son personas vulnerables, como sabes, y lamentablemente la situación ha hecho que miles de pacientes, no solamente aquí en Perú, sino que a nivel mundial,
estén falleciendo, ¿no? Y estas cifras se han incrementado en el tiempo, en estos tiempos de cuarentena. Así es, la ONG con L de Leucemia ha realizado una encuesta y tenemos un gráfico, ya si podemos verlo en pantalla, que se trata de, desde el inicio de la cuarentena en el Perú, han tenido problemas para acceder a servicios de salud relacionados con su diagnóstico oncológico en su centro de tratamiento, y en su mayoría dicen que sí han tenido este problema, un 73% y no un 27%, lo cual es bastante lamentable y preocupante, Diana. Así es, exactamente. Bueno, con la ONG con L de Leucemia, que está a cargo de la señorita Indira Oropesa, hemos encontrado esta problemática. Se ha hecho una encuesta en la cual se muestra que tienes unas cifras bien altas, como por ejemplo, las personas que no han podido acceder a servicios de salud han sido aproximadamente de un 73%. Claro. Y además de ello, bueno, tenemos departamentos, por ejemplo, en los cuales también se muestran las cifras, ¿no? Tenemos departamentos, por ejemplo, donde se lleva a cabo el tratamiento. La mayoría, pues, ha sido en provincia, el 95% responde que sí, ¿no? Tenemos un porcentaje, digamos, mucho menor en Lima. En realidad, como te explico, bueno, ahorita por el tema de la pandemia, muchas personas no pueden viajar, entonces se interrumpen las operaciones. Hay muchos pacientes, como te comentaba, que tenían programadas ya sus operaciones para esta fecha, pero les han dicho de que no las pueden operar, porque hay dos problemas. Uno, no hay camas, o si es que las hubiera, ¿no? Porque en provincia, por ejemplo, sí hay disponibilidad de camas en algunos lugares, donde el COVID no es muy fuerte. Pero lo que no hay son especialistas, porque los especialistas están en el área de COVID. Los pocos que quedan, que son jóvenes. Y los que no están, bueno, han fallecido en su gran mayoría, que es un porcentaje de médicos, y los otros están de licencia. Entonces, si un paciente oncológico se enfermara por hasta algo tan simple como una gripe, no tiene un especialista que lo pueda tratar, porque una gripe tú sabes que deriva de repente de una neumonía. Y cuando uno se está haciendo un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, algo tan sencillo como esto puede mermar su salud. Efectivamente. Y si no tiene de que un médico especialista, ¿no?, en enfermedades respiratorias lo pueda atender, lamentablemente este paciente va a fallecer. Diana, coméntanos cuál es la labor que desarrolla la ONG con L de Leucemia. La ONG con L de Leucemia, que está a cargo de la señorita Indira Oropesa, desarrolla una labor social que se encarga de brindar alternativas y propuestas para poder cambiar el sistema de salud. Ellos actualmente, como te mencionaba, han desarrollado una encuesta. La idea de la asociación es crear mesas de trabajo con el sector público, privado y la sociedad civil, en la que se pueda visibilizar los aciertos y corregir los errores que se han estado llevando a cabo. La idea básicamente es cambiar el sistema de salud. Y bueno, esto pues también brinda también algún tipo de educación e informar a las personas, ¿no?, cómo se puede lograr un cambio a favor de todos los pacientes oncológicos. Claro. Diana, si podrías comentarnos de repente si los ciudadanos que nos están viendo pueden hacer algún tipo de donación, de contribución para colaborar con la labor que ustedes realizan. Así es, mira, a través de la comunidad, que tú la puedes ubicar en Facebook, la comunidad se llama Cáncer en los tiempos de COVID. Estamos buscando que las personas que hayan tenido cáncer o que tengan familiares o amistades que hayan padecido cáncer o lo padezcan actualmente, puedan colaborar entre sí de esta manera. Tú sabes que a veces, a un paciente oncológico en muchas ocasiones le pueden cambiar la medicación. Claro. Y esa medicina puede servir a otra persona que quizá no tenga los recursos económicos para adquirirlos. O quizá pueda ser que por un tema de la pandemia en la actualidad no pueda comprarlos en la zona donde está radicando, porque quizás está en provincia y a veces en provincia no hay ciertas medicinas. Entonces, entre los miembros de la comunidad, la idea es poder identificar a las personas que requieran ese medicamento y poder hacérselo llegar, ¿no? Claro, ¿cómo pueden contactar con ustedes? Mediante el Facebook, que se llama Cáncer en los tiempos de COVID. Listo, Diana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias, un placer. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.
Bien amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. Les presentamos ahora el reporte de noticias oficiales de la COVID-19 elaborado por la Agencia de Noticias Andina. Para ello nos contactamos con Ana Bendezú. Adelante. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. Juramentó el general de la policía César Gentile al cargo de ministro del Interior luego que el teniente general de la Fuerza Aérea Jorge Montoya renunciara a dicho cargo. El general Gentile tiene 34 años de servicio y está especializado en prevención, seguridad de manejo de conflictos sociales y crimen organizado. El gobierno autorizó a las universidades públicas a usar los recursos de sus presupuestos hasta por más de 30 millones de soles para financiar la contratación del servicio de Internet para sus estudiantes de bajos recursos económicos y sus docentes. La norma publicada en el Diario Oficial El Peruano tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. El ministro de Relaciones, Mario López, aseguró que hay avances claros y compromisos establecidos para acceder a la vacuna contra el coronavirus. Señaló que desde abril se han negociado con 20 laboratorios y se han suscrito otros 10 acuerdos para acceder a la vacuna. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, sostuvo que la reducción de contagios y los menores niveles de fallecidos por coronavirus en las últimas semanas se debe por las acciones del gobierno y que la población entendió el mensaje. Señaló además que no podemos ser triunfalistas, sino que se deben llevar a cabo todas las acciones de medidas de protección y no bajar la guardia. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, recibió como donación 5.000 pruebas moleculares de parte de la República Popular China, las cuales serán utilizadas en la campaña Lima te cuida. Además, se recibió 20.000 mascarillas, 5.100 respiradores N95 y elementos de protección para los vecinos de Lima Metropolitana. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.p. La reactivación económica tras la pandemia es una tarea prioritaria. En Trujillo, casi 1 millar de personas recibieron trabajo temporal gracias al programa Trabaja Perú. Este informe nos llega gracias a nuestro canal aliado TV Cosmos. 917 vecinos del Distrito del Porvenir acceden a trabajos temporales gracias a un convenio entre la Municipalidad del Porvenir y el programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo para generar ingresos durante el estado de emergencia. Que se va a hacer la limpieza, se va a hacer el mantenimiento, se va a hacer en los parques, en los jardines, en las vías aledañas. Asimismo, es importante dar a conocer de que quienes se benefician son la población de los diversos sectores del Distrito Porvenir. Estos trabajadores de mano de obra no calificada cuentan con un seguro de salud y con los implementos necesarios de bioseguridad para realizar sus funciones. El alcalde distrital Víctor Rebasa informó que la meta es dar empleo a más de 2.000 ciudadanos. En un segundo paquete vamos a cumplir con 1.834. En total se va a dar trabajo a 2.751 personas, trabajo temporal, aquellas personas que no están desocupadas, que son vulnerables, que no. Este martes se inició el proceso de inducción y las labores durarán un aproximado de 4 semanas a 8. El pago es de 39 soles diarios y la jornada laboral de 8 horas diarias. La fase de ensayos clínicos de una potencial vacuna china contra la COVID-19 comenzó este miércoles en nuestro país, donde será aplicada por 2 universidades a 6.000 voluntarios. La fase de ensayos clínicos para una vacuna contra la COVID-19 inició este miércoles. 2 universidades serán las responsables de la aplicación de inmunizaciones del grupo chino Sinopharm a 6.000 voluntarios. La Universidad Cayetano Heredia se hizo cargo de la selección de las primeras 3.000 personas. Como requisito para el estudio, los voluntarios debían tener entre 18 y 75 años y no haber contraído el coronavirus. Un segundo grupo de igual número recibirá la vacuna en octubre bajo
bajo supervisión de la Universidad de San Marcos. Según los investigadores, los 6.000 voluntarios serán divididos en 3 grupos. De manera aleatoria, 2.000 recibirán la cepa de Wuhan, 2.000 la cepa de Pekín y a los restantes 2.000 se les inyectará un placebo. Los especialistas estiman que el experimento en nuestro país podría acabar en diciembre. Bien, vamos con el desarrollo de más información. Aquí en JNE Noticias les contamos que en este contexto el canciller Mario López indicó que los avances y compromisos establecidos para acceder a la vacuna en nuestro país contra la COVID-19 son muy claros y firmes. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López, informó que se han suscrito 10 acuerdos con laboratorios para acceder a la vacuna contra la COVID-19. Señaló que en conjunto la inversión para las vacunas podría alcanzar la cifra de $600 millones. Además aseguró que los avances en las negociaciones son muy claros, oportunos y concretos. Hay acuerdos, ensayos clínicos y compromisos multilaterales sólidos, añadió al respecto. Precisó que el decreto de urgencia aprobado por el Poder Ejecutivo habilita al Ministerio de Salud realizar pagos o dar recursos para la compra anticipada de las referidas vacunas. Una parte de la inversión irá a la iniciativa COVAX Facility y otras a las negociaciones bilaterales, en algunos casos a laboratorios que han pedido compromisos anticipados. Las autoridades del norte peruano se reunieron para analizar soluciones a la erosión costera que afecta a la parte del litoral. Veamos el informe de TV Cosmos. De manera unánime, el Consejo Regional de la Libertad votó a favor de que se declare de prioridad e interés regional la protección de la zona de reserva artificial de arena que se ubica en el conocido sector como Uripe en el distrito de Salaberry. De esta forma, su único uso será para recuperar el borde costero de los balnearios de Huanchaco, Buenos Aires y Las Delicias. Lo que se ha aprobado ayer es declarar de reserva esta arena acumulada en el sur de Salaberry, debido a que a Proinversión lo ha sacado a la venta hasta en 2 oportunidades. Entonces, con esta ordenanza prácticamente se deja claro que esa arena no puede ser vendida bajo ninguna instancia. El vicegobernador regional Eber Cadenillas señaló que con ello es un avance para darle fin a la erosión costera y el proyecto final para la recuperación de las playas estaría listo el próximo año y se realizaría gobierno a gobierno. Hasta septiembre, finales de septiembre, nos deben estar entregando el proyecto en su totalidad. Y a partir de ello se tendrán que hacer las bases del concurso y el próximo año, yo creo que en el primer trimestre ya podemos tener incluso una empresa ganadora para poder hacer este tipo de trabajo. Incluso también hoy estamos hablando de un convenio de gobierno a gobierno, como se ha hecho. En febrero de este año, los ministros de Defensa, en ese entonces Walter Martos, y su par de Turismo visitaron las playas afectadas por la erosión costera, donde señalaron que iban a trabajar en todos los niveles de gobierno para darle una solución definitiva. La población de los distritos afectados anhela eso desde hace ya más de 5 años. Llegó el momento de nuestro bloque de noticias internacionales. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, están en una carrera constante por llegar a la Casa Blanca. Por ello, comenzaron su campaña electoral de manera digital. Donald Trump sigue en la carrera de continuar en la presidencia de Estados Unidos y uno de sus grandes esfuerzos se ve reflejado con su anuncio de tener la vacuna contra el COVID-19 en tiempo récord. Por su parte, los demócratas liderados por el candidato Joe Biden dudan de este anuncio, indicando que el político usa el tema políticamente ya que las elecciones serán en menos de 2 meses. En ese sentido, la candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, acompañante de Biden, Kamala Harris, indicó que Trump simula liderar y manejar el tema de la pandemia cuando en realidad no es así. En respuesta, el presidente republicano arremetió contra los demócratas pidiendo que se disculpen inmediatamente con él por sus comentarios antivacunas. Otro elemento que Donald Trump está utilizando como mensaje de su campaña es la nominación al Premio Nobel de la Paz que ha hecho un funcionario noruego hace algunos días.
Volvemos al sur de América porque en Colombia se desató una ola de protestas a causa del fallecimiento de un hombre que padeció agresión policial. La protesta dejó 5 muertos y 80 heridos. 111 personas se manifestaron en Colombia para denunciar la muerte de un hombre que recibió repetidas descargas con un arma eléctrica cuando era inmovilizado por 2 agentes. 5 personas murieron y al menos unas 80 resultaron heridas durante los disturbios. El gobierno condenó la actuación policial y ordenó una investigación sobre los uniformados. El Ministerio de Defensa y la Policía cooperarán con diligencia y celeridad con las autoridades competentes para que se establezcan las responsabilidades del caso a raíz de los hechos violentos en los que perdió la vida Javier Ordóñez. La indignación popular se dio a conocer por un video que muestra cómo 2 efectivos reducen a Javier Ordóñez de 46 años. Ya en el suelo le propinan varias descargas con un arma eléctrica. El hombre fue conducido a un puesto policial y luego a una clínica donde falleció. Según la policía, el episodio se produjo cuando los uniformados acudieron a atender un supuesto desorden provocado por personas alcoholizadas. De acuerdo a la documentación de la ONU, la policía colombiana se ha visto inmersa en varios escándalos por abusos de autoridad. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Recuerda que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, también en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en todos los canales aliados de provincia que retransmiten este espacio. Para nosotros es un placer trabajar para ustedes. Ahora los dejamos con imágenes de Manu en Madre de Dios.